Excelente. Diputado, nuevamente agradeciéndole la predisposición por aceptar este espacio, estar aquí, agradeciéndole al margen de, yo siempre digo, al margen de las discrepancias, y no, siempre hay que llegar a un punto medio, y el punto medio que nos emana o que nos llama en esta circunstancia es Venezuela. Dicho Totalmente. esto, comenzamos con la entrevista agradeciéndole nuevamente por su presencia estar aquí, y cuéntenos quién es el diputado Ismael García y qué significa para la lucha por Venezuela. Bueno, yo fui primero concejal en el municipio Rivas, fui alcalde, esa es la segunda ciudad del estado de Aragua, uno de los estados más importantes de Venezuela, el estado militarmente más importante de Venezuela. Luego, muy joven, fui electo diputado al Congreso de la República y he sido electo diputado en 4 oportunidades en la Asamblea Nacional. Formé parte de gente que creyó que Venezuela necesitaba un cambio y nos tocó enfrentar a esa hegemonía de Chávez en el año 2007. Solo estábamos 8 diputados en la Asamblea Nacional contra todos. Y dimos la pelea y fue hasta ahora lo que está reconocido como la única derrota que Chávez tuvo. A partir de los años 2005, 2006, yo me dediqué mucho a investigar el tema de la corrupción, luego el tema del narcotráfico, y eso nos traía muchos inconvenientes. De hecho, algunos de mis hijos se fueron del país, profesionales. Fue una lucha muy dura. Fui candidato a gobernador del estado de Aragua en el año 2017 y fue la última actividad de confrontación de ideas. Yo creo que esas elecciones las ganamos, pero si no han reconocido al presidente del mundo que ganó por, por paliza, imagínense ustedes, ellos hace tiempo que están en el plan del fraude, ¿no? Luego en la Asamblea Nacional, a partir del año 2012, hice una investigación muy profunda sobre el tema del narcotráfico, porque yo siempre decía, está en el registro histórico de lo que hemos hecho, que el día que se descubriera realmente qué es lo que hay en Venezuela, que no es un estado solamente una dictadura, sino que eso es una cosa que está compuesta de varios factores. Hay quienes la definen como una cleptocracia, otros una narcodictadura. Yo digo desde hace tiempo que es una narcodictadura. Y estando en Venezuela, el general Hugo Carvajal Barrio, que fue el hombre más importante de Chávez en el área de inteligencia, en el año 2006-2007, en Venezuela, ya se veía claramente lo que estaba ocurriendo, pero nadie se atrevía a decirlo y a enfrentarlo y a encararlo. Este general se encontró con que un narcotraficante que se había instalado en el país, Walid Maclec, había comprado líneas aeropostal. La línea aeropostal era la línea de aviación más importante de Venezuela. Había adquirido puestos, casi la mitad del puerto Cabello, que es el puerto más importante del país. Tenía un periódico. Empezaban todas esas cosas que hacen los narcotraficantes. Y el general Reverol, que es el hombre que estaba en la ONA, convenció a Chávez, en ese momento era coronel, junto con Hugo Carvajal, que deberían salir de la DEA del país. Y bueno, sacaron la DEA y ellos quedaron por la libre. Entonces hicieron una negociación. ¿Y cómo llegó Hugo Carvajal al narcotráfico? Él llegó porque a raíz de todas esas denuncias que veníamos haciendo nosotros, bueno, se descubrió y se determinó que efectivamente habían hechos de corrupción muy graves. Entonces Chávez le dijo a él que le investigara esos hechos de corrupción, no para combatirla, sino porque era para tener los expedientes de los corruptos y tenerlos allí controlados. Así actúan los dictadores, los totalitarios, ¿no? Saben que están con unos delincuentes, pero le dicen, mira, aquí está tu expediente y no puedes hacer nada, entonces tienen que seguir allí. Se fue convirtiéndose en una gran mafia. Y entonces el Pollo Carvajal, que no estaba metido hasta ese momento directamente en el negocio, le dijo a Néstor Reverol, mira, este es un negocio muy grande. Recibían creo que $2 millones semanales en ese entonces, ¿no? Que era un dineral, para repartírselo en toda la estructura que estaba participando en eso, las rutas, el paso en las alcabalas. Venezuela se convirtió en un país de tránsito de droga en ese momento. Hoy es un país donde se produce cocaína en el Alto Apure.
Eso lo permitió el actual general en jefe, ministro de la Defensa, Padrino López. Hugo Carvajal, entonces empezamos a investigarlo y nos dimos cuenta que, bueno, este narcotraficante, Walid Maclec, ellos decidieron perseguirlo para sacarlo del país y quedarse ellos directamente con el negocio. Ya no era que trabajaban para un narcotraficante, sino que ellos decidieron convertirse en los capos del narcotráfico. Y bueno, como tú verás, eso no era ninguna cosa fácil, ¿no? De enfrentar a una gente de esa naturaleza. Yo me dediqué en silencio, a veces decía algunas cosas, a hacer una investigación y vimos cómo era que lavaron el dinero. Entonces yo entregué en Estados Unidos, en la Fiscalía del Distrito Sur, contra Diosdado Cabello, 210 empresas de lavado de capital. Yo visité países como Costa Rica, yo viví un tiempo en Costa Rica, Guatemala, porque Centroamérica se había convertido en un corredor y todavía eso existe del narcotráfico hacia México y de México a Estados Unidos, y la otra parte de esa droga salía vía el oriente del país hacia África y de África hacia Europa. Entonces, en esa investigación fuimos viendo toda una cantidad de cosas que ocurrían y entonces yo presenté a la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida que se abriera una investigación con ya todos los elementos de juicio que teníamos y que mucha gente nos había apoyado, pero digamos, el que daba la cara por el asunto me tocó a mí y tenía que hacerlo, pues. Bueno, hicimos la denuncia en la Fiscalía del Distrito Sur y también se hizo una investigación en Nueva York. Estando viviendo en Costa Rica, porque cuando estuve exiliado, cuando me tocó salir del país ya en el año 2018, 17, al final del 17, yo no podía ya estar en Venezuela, pues porque ya tenía abierto un juicio, como dice el Pollo Carvajal por allí en un debate que tuvimos en el Parlamento, en el Tribunal Supremo de Justicia y en otro tribunal. Fui a Estados Unidos, seguí con mi denuncia y pedí que me dieran refugio en Costa Rica. Estoy altamente agradecido de ese país, me trataron muy bien. Pero, como te decía, Centroamérica se fue convirtiendo en un corredor de narcotráfico y, por supuesto, también hacia Europa vía África. Yo vine entonces, salí de ese país, me fui a otro país y continuamos con la investigación. Al final se probó y se demostró, yo tengo los documentos originales, digamos, sellados, certificados de la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida y firmado por el fiscal general de Estados Unidos, donde se determinó que efectivamente el cartel de los soles existía y que Hugo Carvajal Barrios era uno de sus principales actores, junto a Diosdado Cabello, junto a un general llamado Néstor Reverol, justo a otro general que también fue ministro de la Defensa y lo investigamos y también está solicitado por el Departamento del Tesoro, Rangel Silva, que además fue gobernador de un estado en la zona andina, y una gente, una estructura, ¿no? Diosdado es como el principal capo, pero el operador era el Pollo Carvajal. ¿Cómo sacaban ellos la droga de Venezuela? Imagínate que en Venezuela, como lo hay en cualquier parte del mundo, en los países grandes, en el aeropuerto hay un hangar que es absolutamente para el uso oficial. Y por ese hangar solo viaja el presidente de la República y algunos ministros cuando le toca viajar. Es decir, es un hangar que está custodiado absolutamente por el Ejército o por la Guardia Nacional. Desde ese hangar, los aviones que compraron de Aeropostal Venezolana, a uno de ellos le quitaron todos los asientos y le metían a cada avión 5.600 kilos de cocaína. Se le hizo un seguimiento y la DEA logró bajar un avión en México y allí se probó que efectivamente esa droga salía de la rampa 4, de la rampa presidencial, y que el que ordenaba toda esa cuestión era el Pollo Carvajal. Esto fue una cosa que la llevamos para adelante y que tampoco era, digamos, conchas de ajo, pues como se dice en Venezuela. Era una investigación muy gruesa. Y por eso, conociendo lo que eso significaba, por eso yo siempre decía, mucha gente me decía, no, chico, es que eso es además que eres loco, ¿cómo te vas a poner a estar investigando tú unos generales que traficando con drogas? Pero además eso no es fácil probarlo. Efectivamente, en Estados Unidos la justicia es imparcial, funciona, y se hizo esa investigación y se probó. Pero además de eso, la DEA hizo investigaciones tanto en Centroamérica, en México y en África y en Europa,
En Europa yo estuve en esa oportunidad y conseguimos 10 empresas de lavado de capital de Diosdado Cabello en España, conseguimos 210 empresas de lavado de capital en Panamá, y unas empresas también que tenían incluso, porque los tipos eran, digamos, locos no son, ¿no? Porque los locos comen una cosa que no comen la gente normal. Eran unos tipos bien arriesgados. En Estados Unidos tenían también unas empresas para lavar capital. Estos señores que además, el Pollo Carvajal, entonces, al convertirse en un narcotraficante y ser el jefe de inteligencia, allí se destapó con más fuerza la corrupción. En la Comisión de Contraloría, donde yo fui presidente de la subcomisión que vigilaba el dinero del Tesoro Nacional, pero además era vicepresidente de la Comisión Total de Contraloría, allí nosotros también, paralelamente al tema de la droga, fuimos haciendo unas investigaciones y determinamos que faltaban exactamente 550.000 millones de dólares. Óigase bien, 550.000 millones de dólares de más de 1 billón con B larga, más de 1.350.000 millones de dólares que habían entrado al país en los primeros 18 años, sin que hubiese nada, sino que lo manejaban ellos, tú sabes, por la libre, pues sí, ellos, ese dinero se desapareció y entonces los hechos de corrupción en Venezuela arruinaron el país. Venezuela es un país que, conteniendo las reservas de petróleo más grandes del mundo, destruyeron la refinería. Allí también funcionó una denuncia que por allí salió, puedes buscarla, en el diario Las Américas está, donde me sorprendí, porque es una entrevista que me hicieron a mí hace muchos años, donde también en el Parlamento yo denunciaba el tema del terrorismo, porque el terrorismo y el narcotráfico van ligados, porque ¿quiénes son los que protegen en Colombia a los narcotraficantes? Quienes lo protegen son los terroristas, la FARC, el ELN y todos esos grupos violentos, que son también operaron los paramilitares. Entonces, es todo un tinglado. Entonces, por eso Venezuela hoy terminó convirtiéndose no solo en un antro de corrupción, sino de narcotraficantes, y para ellos poderse mantener en el poder tienen que convertirse en criminales. Imagínate tú que en la procesión de José Gregorio Hernández, que es un santo venezolano muy querido por el santo de los pobres, el doctor de los pobres, que fue santificado el sábado. Bueno, en la procesión se llevaron un poco de gente presa. De las elecciones del 28 de octubre para acá, que ganó el Mundo González Urrutia, en Venezuela, ahí más o menos, han pasado unos 3.000 personas presas, o uno lo sueltan, tienen como una pista giratoria que va rodando, que va pasando, entran unos y salen otros. Pero es precisamente porque la situación de tragedia que el país vive es inaguantable. De tal manera que yo creo que ellos están de salida y hagan lo que hagan, se tienen que ir porque eso es intolerable, es insoportable. Venezuela está viviendo, Venezuela era un país, digamos, bandera, élite, puntal de América Latina en tecnología, en inversión de todo tipo, en producción. Nosotros en Venezuela éramos el país principal productor de maíz, con mayor número de cabezas de ganado. Venezuela le expropiaron a los productores que se fueron de Venezuela 4.250.000 hectáreas productivas. En Venezuela se expropiaron entre empresas grandes, medianas y pequeñitas. Se expropiaron casi 400.000 empresas que hoy están cerradas, que no sirvió para nada, porque el Estado no puede ocuparse de esas cosas. El Estado tiene que ocuparse de los servicios importantes, de la rectoría del país, de la educación, de la salud, de la vivienda. También debe haber vivienda privada, también el que quiera montar una universidad que la haya, pero el Estado está obligado. Tiene que haber buenos hospitales, no los hay, los que había lo destruyeron. Entonces, esa es la realidad que hoy vivimos en Venezuela. Producto de haber caído en manos de unos forajidos, de unos señores que empezaron en el tema de la corrupción y terminaron convirtiendo al país en un santuario del narcotráfico y del terrorismo. Esa es la verdad. Lo decían otros invitados, diputados, conociendo que usted durante mucho tiempo denunció la existencia del cartel de los soles. Investigué
denuncié y probé en instancias jurisdiccionales que efectivamente existía un cartel de narcotraficantes que hoy está plenamente identificado y además probado. En Venezuela no hay un gobierno, hay un cartel de narcotráfico. Esta cortina, por decirlo entre comillas, de proliferar el socialismo del siglo XXI, no tiene otra cosa, como lo decía inclusive Jesús Daniel Romero, que es el subdirector de inteligencia naval del Comando Sur. Saludos por aquí. Lo decía que la proliferación del socialismo del siglo XXI no es otra cosa que sostener el negocio del narcotráfico en América Latina, en este caso en los tres más fuertes donde está arraigado, llámese Cuba, Nicaragua y obviamente Venezuela, que ya está de salida. Claro, y tampoco, mira, no es un problema ideológico, porque Lula no está involucrado en narcotráfico. Porque el presidente de Chile, Boris, acaba de acusar al gobierno, a la narcodictadura en Venezuela, de ser los que participaron y ejecutaron el crimen del teniente Ojeda. Porque Pepe Mujica fue en Uruguay un hombre honesto y hasta que salió de presidente. Entonces, en Venezuela hay una lucha de la luz contra la oscuridad, del bien contra el mal, del crimen y la violencia contra quienes queremos la libertad. Entonces ellos se hacen llamar socialistas o lo que quieran llamarse, pero Hitler también decía que era nacionalsocialista e invocaba a Dios. Lo hizo Saddam Hussein, lo hizo Hitler, pero al final son mafias y en Venezuela es peor porque en Venezuela no es un Hitler que hay que manda a todo el mundo, no es un Gaddafi que manda a todo el mundo, no es un Saddam Hussein. Son 4 o 5 mafias que unas manejan, por ejemplo, el oro, otras se encargan y entonces entre ellos se unen, aunque tengan diferencias, porque bueno, si tú no me proteges a mí, yo no te protejo a ti. Ahora, ¿cómo terminan esas mafias al final? Como están terminando en Venezuela. Porque siempre en el reparto de las cosas y de los negocios, así terminó Colombia, el narcotraficante más poderoso que ha habido hasta ahora. Bueno, no sé si estos serán más importantes que él, Pablo Escobar Gaviria. Y entonces la lucha entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín, al final el propio cartel de Medellín ayudó a la caída de Pablo y después el gobierno fue por el cartel de Cali. Entonces, eso es lo que hay en el país. No hay, digamos, yo no tengo ningún complejo en decirlo porque yo soy un hombre cristiano, yo no creo en la muerte, creo en la vida. Pues la muerte cuando Dios nos las manda, que nos toca, pero son unos tipos que no tienen escrúpulos para matar, para asesinar, para perseguir. Hay casos en Venezuela, por ejemplo, el caso de un joven que fue de la Policía Técnica Judicial, que se había alzado y lo asesinaron en una choza, él rindiéndose y por teléfono diciendo, bueno, nos vamos a rendir, le lanzaron granadas con fusiles lanzagranadas. Lo que ha pasado, hay casos donde se han llevado presa a la mamá, el papá, a los niños y a todo el mundo. Actúan absolutamente sin piedad, son unos criminales, porque ellos ¿qué quieren hacer? Infundir el miedo para que la población se atemorice. De hecho, te voy a decir hoy, en el día de hoy que estamos nosotros hablando, allá todavía es de día, aquí es de noche, por donde yo ando. Mira, hoy en Venezuela, Maduro, que es el narco mayor, en un programa de televisión en cadena nacional, de todos los canales, decía que la operación Sapo Rojo, que te decía hoy que Maduro inauguró, así como operan los CDR en Cuba, para los que conocen eso o lo han leído, que son los comités de defensa de la revolución. Esto ahora es una operación en la que todo el mundo está obligado, con las fuerzas militares en las comunidades, a decir, mira, así lo dijo Maduro, ¿con quién te reúnes? ¿Con quién hablas? ¿A qué hora hablas? Para infundir mayor miedo en la población. Entonces cualquiera que le tenga rabia a otro, porque haya tenido un problema con el vecino, una diferencia, bueno, simplemente con llamar y decir que allí estuvo reunido discutiendo un mensaje que le mandó Ismael García, bueno, se los llevan a todos presos y son criminales. Entonces esa es la razón por la que si en Venezuela hay, digamos, la búsqueda de esos criminales, no se trata sino de eso. Y lamentablemente ellos se robaron las elecciones y Maduro decía en la campaña electoral
que ellos no iban a salir de ahí ni por las buenas ni por las malas. Si no salieron por las buenas, tocará por las malas. No sé cómo será, pero ellos tienen que irse de uno de los países más importantes que tiene América Latina, no solo por todos los recursos que tienen, oro, bauxita, petróleo, minerales, hierro, gas, no, es por su gente, pero además porque es un país que puede convertirse en apoyo al resto de América Latina. Nosotros tenemos los ríos, los hídricos más grandes de América Latina, el río Orinoco y el Caroní, la Amazonía, donde hay oro. Creo que somos el tercer o cuarto país productor de oro del mundo. Entonces, es necesario que ese país sea rescatado para que los venezolanos que estamos fuera, que somos 8 millones, ustedes vieron en Costa Rica. Cuando yo salí de Costa Rica empezaba la huida por ahí, por el Darién, donde murió mucha gente, y en Costa Rica. En esos días yo salí de Costa Rica, pero por allí pasó mucha gente que iban caminando hasta llegar a México, por toda Centroamérica. Y mucha gente se murió en el Darién, como otros huyeron a otros países buscando la posibilidad de vivir. ¿Tú sabes cuánto es el sueldo de un venezolano? Ayer estaban pagando los aguinaldos. Aguinaldo se llama ya el bono de diciembre que le dan a la gente. Le estaban pagando 160 bolívares. ¿Tú sabes cuántos son 160 bolívares al cambio del dólar? 0,60 dólares. Y entonces los viejitos después dijeron, no, nos mejoraron la cosa porque nos pagaron 260, o sea, $1. Pues. Entonces, esa es la realidad de un país que ha tenido todos los recursos del mundo, no se justifica eso. Entonces, esa es la situación del país. Diputado, usted que investigó, usted que denunció la existencia del cartel de los soles, a la interna y al igual que muchos que estamos en estas plataformas, nos llega información. Y una de las cosas últimas que fue hace unos días, que de cierta forma me estremece, qué es tan cierto o no es la existencia de crematorios al estilo del nazismo, en la existencia de esta narcodictadura. Y eso está en casas o en centros que tiene controlado la narcodictadura de Venezuela. Pero qué tan cierto es la existencia de crematorios para que no quede ninguna huella con algún tipo de opositor o personas no afines a esta narcodictadura, diputado. Mira, hasta ahora hay desaparecidos, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela se llevan a alguien preso y no se sabe dónde está. Yo tengo un amigo que está preso hace como 2 meses y la familia no sabe, pero eso pasa con todos. Luego los llevan a veces los meten con los presos comunes. Yo soy una persona muy seria en mis denuncias y no quiero perder ese respeto de la gente, pues además no me sale a hacerlo. Yo no tengo conocimiento de que hayan crematorio. Si lo tuviera, ten la plena seguridad que eso es mucho más, decirlo más fácil que haber investigado aparte de altos jefes de la Fuerza Armada y probar que eran narcotraficantes. De tal manera que no tengo conocimiento de eso, pero de esa gente se puede esperar cualquier cosa. Acabamos de ver, por un lado, y usted lo acaba de mencionar hace un momento, cómo el presidente de Chile se manifestó y explicó a Vox Populi lo que significa esta narcodictadura, ¿no? Incluyendo, mencionando a Diosdado Cabello como posible ejecutor o quien dio la orden para desvivir al teniente Ronald Ojeda. Dicho esto, tenemos, sabiendo que el presidente de Chile, Gabriel Boric, es de una tendencia de izquierda. Entonces, ¿qué papel juegan aquí el trío peligro? Yo le pongo el trío peligro. Llámese Claudia Sheinbaum, el inefable Gustavo Petro y obviamente Nicolás Maduro. ¿Qué papel juega el trío peligro en mantener una narrativa de que en Venezuela no hay un narcoestado, de que no existe el cartel de los soles, de que el tren de Aragua es un invento de los Estados Unidos o de los yanquis, como ellos lo dicen? Entonces, ¿qué papel juega ese trío peligro en mantener el socialismo del siglo XXI en América Latina y sobre todo sostener ya una narcodictadura en decadencia? No, bueno, tú sabes que como hay una cosa que dice que la verdad nos hará libre, la verdad no solamente es lo que uno dice, sino lo que está ocurriendo. En América Latina vienen ocurriendo cosas interesantes. En Bolivia había una hegemonía de Evo Morales y luego entre ellos
al final, te lo decía ahorita, ¿no? Que al final no se ponen de acuerdo las mafias. Al final se dividieron y acaba de ganar un presidente, pero un presidente que no es de un extremo. Yo no soy hombre de los extremos. Yo creo que la política correcta que hace crecer y desarrollar un país es colocándonos en el centro. Es decir, entendiendo que el Estado debe existir hasta donde sea posible y el mercado hasta donde sea, hasta donde sea necesario. Ambas cosas se tienen que complementar, pero no puede haber una dominación. Si tú pones que el mercado sea el que predomine, también la gente necesita ser apoyada, porque la gente necesita salud pública de calidad, pero también hay que permitir que el mercado pueda desarrollar grandes hospitales. Yo vi allí en Costa Rica clínicas, iba a alguna de ellas, y hay un sistema de salud que también funciona, y Costa Rica es un país de mucho menos recursos que lo que Venezuela tuvo para hacer lo que llegamos y luego como lo destruyeron. Entonces, lo que acaba con esas visiones populistas, irresponsables, bobaliconas, como la posición que asume Evo Morales allá o la de la señora esta de México, que usan al pueblo por la vía democrática, pero luego se convierten en autócratas. Sí, eso va a ir siendo superado. ¿Y por qué estos gobiernos han llegado tan bien? Porque, bueno, porque durante muchos años, gobiernos de corte socialdemócrata o socialcristiano que también tuvieron la posibilidad de gobernar, bueno, no hicieron las cosas bien y permitieron el paso a que esto llegara, y entonces el discurso populista llegó. Yo te dije, en Venezuela hacía falta un cambio cuando llegó Chávez, pero cuando Chávez se metió por un camino equivocado, nosotros le dijimos, por ahí no es la vaina, y lo confrontamos, ¿entiendes? Porque Einstein decía que solo los imbéciles no cambian de opinión, y uno no monta una bodega o un negocio en un barrio para fracasar. Si ve que no va bien, se cambia para otro. Nadie se casa para faltarle respeto a su pareja, y sino que, bueno, si no se llevan bien, se tienen que separar y divorciar. Ahora, más allá de llegar a eso, lo importante es que los pueblos empiecen a reaccionar y a valorar que los extremos de un lado y del otro son malos. Un país solo con la actuación del mercado no sirve. Un país solo con la actuación del Estado tampoco sirve. Ambas cosas tienen que complementarse. Lo social se tiene que complementar con lo económico y viceversa. ¿Entiendes? Porque todos tenemos que tener derechos, así como deberes, también derechos en la sociedad a las distintas áreas de la misma. Así es que en eso es lo que yo creo. Esos señores, la historia los va a ir barriendo, y todas las elecciones que vengan en América Latina, tú vas a ver, van a ser superados. Bueno, en Venezuela lo hicimos. Lo que pasa es que en Venezuela, oye, no aceptaron los resultados. Pero habiendo 8 millones de venezolanos afuera, que es mucho más que la población de Costa Rica, pues, de un país, 8 millones de venezolanos, nosotros ganamos las elecciones por 4 millones de votos de ventaja contra ellos. Ahora, ¿tenemos que quedarnos callados? No, nosotros tenemos que dar la pelea en todos los terrenos hasta lograr que se restituya la democracia en Venezuela. Pero donde venga una elección en cualquier país de América Latina, verás que ese mal ejemplo no lo va a seguir más nadie, ¿entiendes? Y que en Colombia va a haber un cambio el año que viene, seguro. Y lo va a ocurrir en todos los países del hemisferio, porque ya la gente, el mal ejemplo de Venezuela sirvió para eso. Y te digo una cosa, la caída de la narcodictadura en Venezuela significa que se va Cuba, no los cubanos, se van los que han ahí robado y saqueado por tantos años, y en nombre de un socialismo que no existe, bueno, ahí se mantiene. Y ocurrirá también en Nicaragua, pues esos son países chulos que se han chuleado a Venezuela. Venezuela le entrega el petróleo, lo que Cuba necesita para subsistir y otras cosas más. Entonces, ¿cómo van a hacer cuando Venezuela ya no esté? Tienen que necesariamente, la implosión en ese país va a ser imparable. ¿Van a matar gente? Bueno, sí, porque ellos son asesinos, pero ¿van a matar todo el país? No creo. El país se va a levantar, ¿entiendes? Y ese dúo que parece una cosa que no es ni política, sino una cosa horrible, esa cosa de Daniel Ortega con la señora que parece una bruja loca, una cosa fea, pues, bueno, eso no es ni política, ¿no? Eso también va a desaparecer. Diputado, voy a insistir
con el tema de Gustavo Petro. No es que sea quisquilloso y con esto le doy el pase a Jessica, bienvenida por cierto. Eh, Vemos a un Gustavo Petro diciendo que el Tren de Aragua son muchachos que salieron en las lanchas, emprendedores, o sea, llevar Yo no drogas. venía a buscar agua, pero seguimos conectados porque tengo la garganta seca y me hace daño. Va. Ellos, Dale. Gustavo Sí, Petro dice que llevar esos disque muchachos del Tren de Aragua que van en las lanchas son emprendedores, que el Tren de Aragua es un invento también, que el cartel de los soles no existe, a sabiendas que hay un documento que ha llegado a la inteligencia de Colombia diciendo la existencia y dónde están ubicados el cartel de los soles, con las innumerables denuncias que hay. Entonces, eh, en concordancia o a la par de lo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también pueda tener un arraigo con esa narcodictadura nefasta en Venezuela. Entonces, ¿cree usted que a qué se debe esa defensa férrea de Gustavo Petro de negar lo innegable a la luz de los hechos, todas las evidencias, todos los delitos de lesa humanidad, todas las pruebas sobre la existencia del cartel de los soles? Y a eso hay que sumarle algo muy visible, que es una diáspora de venezolanos, de más de 8 millones de venezolanos que están fuera de su patria. Entonces, ¿cree usted que Gustavo Petro se está inmolando para defender a este narcodictador? Porque también, como lo han denunciado medios importantes, la llegada del chavismo en Venezuela financió el socialismo en América Latina. No, sí, claro. Chávez invirtió mucho dinero en eso. El Pollo Carvajal, él es el jefe del cartel de los soles y el juicio terminaba ahorita en octubre y lo pasaron para noviembre, porque es demasiada información la que maneja. El Pollo Carvajal sabe cómo se robaban el dinero, dónde lo llevaban, en qué banco lo tenía, cómo se robaban las elecciones, cómo por ejemplo, desde el poder usaban todo el dinero para corromper movimientos culturales en América Latina. Cuando hubo una cosa del gobierno interino, yo estaba en Costa Rica, yo no formé parte absolutamente de nada de eso, pero a mí me informaron que supuestamente desde esa embajada el hijo de Arias Cárdenas financiaba a grupos en Costa Rica y en otros países para perturbar la paz y la tranquilidad de esos países. Por supuesto que Petro es un hombre que está identificado con ideas muy parecidas a las que tiene Maduro, que es la hegemonía, digamos, de una clase sobre la otra, de un marxismo, digamos, edulcorado, pero que tienen como visión esa, pues. Es decir, que los ricos son malos y los pobres son buenos, y toda esa vaina es pura paja. Y entonces para mantenerse para llegar al poder lo hacen sobre dos cosas. Las fallas que los gobiernos democráticos también van cometiendo y que tienen que revisarlas, ¿no? El alejarse de la gente. Y por otro lado, el discurso populista. Bueno, tú sabes, ya has intentado, has votado varias veces por uno y por el otro y no te resuelven el problema. Yo sí creo en la gente, creo en los pobres, lo que hizo Chávez en Venezuela. Y se aprobó una constituyente que era buena porque además la constitución de Venezuela es una tremenda constitución que ellos la irrespetan y la violan todos los días. Entonces no hay que ser un científico para descubrir el agua tibia. Petro está actuando en el camino que han actuado ellos ya, pero lo que pasa es que en Colombia la cosa es distinta porque en Colombia existe un Estado que funciona. ¿Qué pasó en Venezuela? En el año 2005, la oposición decidió no ir a elecciones parlamentarias. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, vale, Chávez se cogió todos los magistrados, nombró hasta los porteros de los juzgados, Tribunal Supremo, fiscal, toda vaina. Entonces, no había contrapeso. Entonces, Petro no ha podido y no va a poder hacer, porque si Petro de verdad tuviera el control del Poder Judicial en Colombia, mira, Uribe estaría hoy preso y no como ayer probó que es inocente. Ayer, en el día de ayer, Uribe que ha sido un buen presidente para Colombia. Y entonces ellos
inyectan el odio en la gente para decir, bueno, los tipos, los blancos son buenos, los negros son malos, los pobres son buenos, los ricos no sirven. Entonces, eso es un modelo, pero en Colombia no va a pasar, no va a pasar porque Colombia es una sociedad, la sociedad, el ADN de la gente es profundamente democrático. Y Petro pudo haber hecho una buena gestión en Colombia y haber demostrado efectivamente que todas esas cosas que él proponía se podían hacer concertando e incluyendo e integrando la sociedad. Los sectores sociales con los sectores económicamente poderosos del país. Y eso hay que hacerlo. Yo fui alcalde de una ciudad importante, la segunda ciudad más importante del estado Aragua. Y yo no llegué allí a decir que en una ciudad industrial que tenía 450 empresas, ensambladoras de carros, todo eso, que bueno, que había que matar a los ricos para que los pobres fueran buenos. No, integramos, unimos, hicimos una gestión reconocida por todo el mundo. Entonces, la idea es esa, yo creo, por eso cuando te hablaba en las políticas del centro, no en el extremo de un lado ni del otro. Porque hay gente, por ejemplo, si tú dices que Boris es y yo también lo digo, y es así, bueno, entonces no es un problema ideológico, es un problema también de una concepción moderna, además, que tiene que haber de cómo aplicar los cambios. Y ellos no son para nada de ninguna ideología, ellos son simplemente criminales, narcotraficantes, traficantes de la miseria humana, de lo peor, pues. Gente que llegó ávida de robar y de saquear al país. No llegó allí para producir cambios. Así es, diputado. Digamos que la implantación del socialismo del siglo XXI en América Colombia no es posible. Fracasó. En Colombia no es posible. Y en México hay un problema muy grave, que es que más allá de esto, allí los carteles de narcotráfico son altamente poderosos, ¿no? Entonces, creo que ese tema no lo pueden seguir los países asumiéndolo con sus propias realidades. Creo que tiene que haber un debate y una discusión de integración, de aprobar de leyes que sean aplicables, así como hay leyes que son aplicables en la justicia transnacional. En el tema del narcotráfico tiene que haber una cosa concertada, porque además no se trata solo de los que se hacen ricos. El narcotráfico se ha convertido en una de las economías más poderosas del mundo, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela, cuando en el año 2011, cuando yo estaba haciendo esta investigación en el momento más duro, 2011-2012, por Venezuela transitaban unas 450.000 toneladas de droga al año, ¿no? En este momento no sé cuántas. Entonces, imagínate tú lo que eso significa, todo lo que está involucrado en eso, rutas, aviones, funcionarios, quién cobra, quién paga. Eso no es cualquier pendejada, ¿no? Yo creo que es un entramado, es un negocio muy fructífero, pero es un negocio ilegal, es un negocio en masa. Por supuesto que yo te estoy diciendo que es un negocio criminal que maneja grandes cantidades de dinero, poder, que corrompe, que compra jueces generales. Bueno, no lo demostramos en Venezuela. Y no se demostró también en Colombia con Pablo Escobar Gaviria. Un médico que ve a un paciente y le dice, ¿qué tienes tú? Y le dice, no, por aquí no sé qué, tengo un dolorcito. Tiene que examinarlo, hacerle una radiografía o una tomografía para ver qué es lo que tiene malo por dentro. Entonces, esa radiografía, para mí, yo he participado en quienes hemos hecho eso y eso son cosas. El narcotráfico, ¿quién es el que más se afecta? Es la familia, es la sociedad. Es la sociedad. Y los grandes capitales de narcotráfico, bueno, son los que se benefician, y toda esa estructura mafiosa que se corrompe y que se constituye en los peones de los grandes capitales del narcotráfico. De los grandes capos. Así es, diputado. Quiero darle el pase a Jessica, agradeciéndole también por estar aquí. Jessica, bienvenida. Me queda como 8 minutos, ¿oíste? Porque tengo que partir. ¿Cómo están? Así es, diputado. Sí,
que llegué tarde. Un placer, Ismael. O Hola, ¿cómo sea, te estás? conozco, obviamente, por tu carrera política. Ajá. Saludos, Eres sentimientos, mi amor. eres venezolana por la voz, por la... Yo soy maracuchita. Ah, Ahora, ahorita estoy de paso por Colombia y me impresionó ayer el taxista. El taxista es pro Petro y me impresionó el discurso. Pareciera que estuviera sí. escuchando hablar un chavista. Y yo dije, Dios mío, es que todo está tan configurado. Ujú. Pero bueno, mi pregunta, yo Bueno, tengo dos preguntas rapiditas. eso es de sencillo para que me hagas la Una es, pregunta. Mire, eso es de sencillo así. Yo rezo, Padre nuestro que estás en los cielos, porque yo soy cristiano y tú lo rezas igual y el compañero también. O sea, así ellos adoctrinan a la gente. Dime. totalmente, era como escuchar hablar a un chavista y era un colombiano. Ahora bien, la pregunta era, una, porque, o sea, es de conocimiento que usted fue la primera persona que denunció lo que es el cártel de los soles. A ver Claro. si, yo no sé si ya le preguntaron esto, si ya habló un poquito de cómo usted se dio cuenta de que eso existía tan temprano. Bueno, hablé mucho de eso, pero te puedo brevemente hacer un resumen para ti, todos los que se puedan haber incorporado. No, sencillo, porque en Venezuela, en el chavismo, yo quedé en el año 2000 diputado electo. Venía de ser alcalde de La Victoria. Tenía un vehículo muy modesto. Este, siempre lo he tenido, pues tenía un Corolita. Y entonces yo llegué a la asamblea como diputado, venía de ser alcalde, y a mí me daba pena porque mi carro era como uno de los carros más nuevos, pero era un carro modesto, porque todos esos tipos que llegaron ahí llegaron ávidos era de robar y de saquear. Y entonces a los 3 meses el carro mío era el más pobre, a los 4 meses. ¿Bien? Llegaron cuando tú no tienes claro tus valores, tus principios, para qué estás haciendo algo, fácilmente te involucran en eso. Entonces, a un presidente o a un gobernador, a un alcalde, le llega mucha gente con muchos proyectos en la mano y cada quien tiene sus propios intereses. Y como esa gente no tenía ningunos principios, no tenían claro qué era lo que se tenía que hacer, bueno, así también me preguntaría cómo nos dimos cuenta de la corrupción. Bueno, porque ni la tos ni los reales se pueden esconder. Porque unos tipos que vivían, por ejemplo, en las urbanizaciones más modestas de Caracas y de pronto son los que viven y los sueldos, por muy altos que fuesen, no daban para eso, ni ninguno se había ganado el quino, el loto. Entonces, bueno, después empezamos a ver todo lo que significaba eso y además las operaciones, porque habían oficiales, y los hay todavía, honestos, y entonces como ellos me habían visto a mí haciendo otras cosas en las que yo no me ponía de acuerdo con nadie, sino que iba para adelante, me empezaron a llegar investigaciones, investigué esto, está pasando esto, y llegaron esas informaciones y las empecé a investigar, y después, bueno, apareció todo. Cuando yo hice la denuncia, solo sabía el 10% de lo que al final obtuvimos Es cuando... como se dice, el dinero no se puede ocultar. Claro, claro, claro. Es fácil determinar cuando un tipo es un... Pero además entonces, es- bueno, ¿cómo era Pablo Escobar Gaviria? Tenía hasta en Colombia, hasta una finca donde tenía animales, elefantes, jirafas, traídas de África, pues. O sea, carros de todo tipo, hacía fiestas bacanales. Entonces, esos tipos rápidamente se corrompieron y la corrupción entra por muchos lados. Cuando el tema del narcotráfico yo me metí mucho más duro porque un periodista amigo mío en Valencia, Orel Zambrano, que era un hombre muy crítico, él a veces me entrevistaba por teléfono. Yo vivía en el estado que está al lado, que es Aragua. Y entonces, oye, mataron a Orel Zambrano. ¿Quién lo mató? Lo mató Wally McLean, un narcotraficante. Y bueno, por ahí me fui metiendo, así como siendo diputado también en el viejo Congreso, en la Cuarta República, muy joven. A mí me robaron mi carro y entonces yo me dediqué a investigar el hurto y robo de vehículos de carros. Resulta que en esa investigación aparecieron metidos jueces, fiscales, gente de la PTJ, porque eran bandas organizadas en Lara, Valencia, Carabobo y Caracas. Entonces aprobamos una ley y todo eso. Entonces, si tú tienes un trabajo serio, responsable, donde muestra que de verdad quieres llevar adelante una cosa, mucha gente se te va a acercar.
para decirte las cosas. Ahora tú tienes que empezar también a investigar porque te pueden poner un peine, ¿no? Como también me ha pasado que, mira, yo sé que fulano está haciendo tal cosa, yo le digo a la gente, vamos a primero averiguar eso, y cuando tengamos la cosa, no, pero es que yo sé que es verdad, bueno, pero déjame averiguar. Por ejemplo, me acaba de preguntar el amigo, el compañero que me está entrevistando, me acaba de preguntar que si en Venezuela hay crematorios de gente. Yo le dije, yo no sé de eso. Si yo lo supiera, ya lo hubiese denunciado, ¿entiendes? Pero si hay, son unos criminales que matan, que asesinan y que desaparecen gente. Quiero darle brevemente la bienvenida al diputado Richard Blanco. Diputado Richard Blanco, adelante. Bienvenido. Richard, sí, diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. Pasé un ratito. Menos mal que llegaste, Richard, porque así ya yo me salgo porque voy a entrar a otra cosa y te quedas. No. Yo acabo de pasar y te vi y me paré solamente un ratito porque también tengo que entrar a otro live. Ahí. Solamente lo que quería comentar era que, miren, el país, cuando tengamos un país verdaderamente organizado, estructurado, aprovechando de esa dupla tan importante que es María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, va a tener que reconocer el trabajo de muchos venezolanos que desde hace mucho tiempo han venido trabajando para lograr la libertad y la democracia en Venezuela. Miren, y yo se los digo con todo el respeto que nos están profesando en este momento los compañeros que están en este live, a Sentimiento Llanero, que siempre está pendiente. Uno de esas personas es Ismael García. Yo recuerdo cuando estábamos en la Asamblea Nacional del 2010 y un poco más allá, permanentemente Ismael ha tenido una conducta intachable en cuanto a la investigación por parte de estos narcotraficantes y específicamente de el Pollo Carvajal. Recuerdo incluso que sostuvimos muchas reuniones con él y bueno, esto que se está viviendo hoy después de 2 años de que hicimos las primarias, que fuimos las elecciones, que va a venir la libertad para Venezuela en los próximos tiempos. Uno de los actores preponderantes de la lucha por el rescate de la libertad y la democracia, aparte del mundo, del presidente Edmundo González, de María Corina, de todos los que hayamos podido trabajar, también tiene que ser Ismael. Y tiene que ser reconocido Ismael por eso, porque Ismael fue el que formuló la primera denuncia de este señor del Pollo Carvajal como narcotraficante. Incluso sostuvieron encuentros que nosotros los presenciamos en la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela, de manera tal de que solamente pasé, a lo mejor podré quedarme unos 5 minutos más, pero te voy a decir algo, Richard, déjate vaina, que tú también le has echado bola, como dicen. Yo estaba ahí. Yo quiero hacer... se lo llevaron. No, el que estaba ahí, estaba Ismael defendiendo. Pero, sí. Aparte de eso, recuerdo que Ismael me llamó urgente y yo me fui para recibir información acerca de una grabación que le detectaron o que puso, la puso a la opinión pública el señor del Canal 8. Y de allí empezamos nosotros a hacer una investigación con la coordinación de Ismael García de que no era una grabación chimba, la de Mario Silva, era la pura verdad. Y Ismael, tú fuiste uno de los pocos que se quedó allí conmigo. Formé parte de ese equipo que coordinaba Ismael y tuve muchos programas de televisión, de radio, etcétera, y yo me quedé asombrado con la experticia con que lo hacía Ismael, de manera tal de que simplemente me paré, porque es que a veces uno es injusto con uno mismo, porque Ismael tiene familia, porque Ismael se ha entregado a esto a tiempo completo, y yo, como colega de él, como colega diputado de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela, quiero reconocerte, Ismael, de este público que tiene Sentimiento Llanero,
y de todos los venezolanos. No, igual a ti, Richard, igual a ti, déjate vaina, que tú has sido un tipo que te has dedicado y le has dejado el pellejo. Tú eres un perseguido. Tú saliste como yo huyendo por unos ríos, atravesando una montaña para llegar a Colombia, pues si no te matan. O sea, allí hemos hecho un trabajo aprovechando el espacio que ustedes están aquí. Yo quiero hacerles una pregunta uno y uno. Me dejaron una pregunta para el diputado Ismael García, donde dice: ¿cree usted que una junta colegiada para la transferencia del poder? Y para el diputado Richard Blanco, ahora la pregunta para el diputado Richard Blanco sería, ¿qué significó para esta lucha por la causa de Venezuela en pos que estamos logrando a puertas de volver a instaurar la democracia en Venezuela? ¿Qué significó el Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado y para toda esta lucha que hemos venido llevando, y sobre todo que ustedes, los venezolanos, han venido llevando durante más de 26 años? Diputado Ismael García, comenzamos con usted. Ya no, para muy rápido. En Venezuela no hay que nombrar ninguna junta. Hay un presidente electo, hay una vicepresidenta que ya fue designada y un pueblo dispuesto, compañero, a dejar el pellejo en las alambradas junto con esos dos líderes para transformar el país. Eso es sencillo. Ahí no hay que nombrar juntas ni nada. Ellos son los que van a nombrar su personal, sus colaboradores, pero juntas no. Hay un presidente y una vicepresidenta y una mujer además que tiene de aquella bien puesta, pues. Diputado Richard Blanco. María Corina simple y llanamente se convirtió en lo que el libertador Simón Bolívar pedía a los venezolanos en los tiempos cuando se estaba luchando por la libertad de Venezuela, de buenos y mejores ciudadanos. María Corina es una gran ciudadana y ella hizo todo lo posible, sin pensar en un premio, en lo que ese premio, precisamente por sus características, envuelve a un ciudadano cuando se comporta de esa manera. ¿Qué ha hecho María Corina? Llevar un mensaje de fe, de esperanza, de defender a los presos políticos, de buscar un programa exitoso para los próximos días cuando asumamos el control del gobierno, para darle mejor calidad de vida al pueblo de Venezuela, que los administradores de la hacienda pública hagan mejores obras y mejores servicios para darle mejor calidad de vida al pueblo de Venezuela, para que haya hambre cero en Venezuela. Eso está programado dentro de el plan Tierra de Gracia. María Corina se convirtió en esa voz del pueblo que necesitábamos, que llevara un mensaje de fe y de confianza para volver a creer en las instituciones. Y bueno, simple y llanamente, al cumplir todos esos requisitos, el Premio Nobel de la Paz, que no se le da a cualquier persona, se lo dio a María Corina Machado. Y María Corina Machado fue tan humilde y tan sencilla, tan ciudadana, que creyendo en ese proyecto que ha adelantado conjuntamente con todos nosotros, cuando hablo de todos nosotros hablo del pueblo que está abajo, que está pasando hambre, pero también hablo de las instituciones que nos han golpeado, como la Asamblea Nacional, como el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Bueno, dijo simple y llanamente: esto que yo estoy recibiendo es el esfuerzo de tantos años de trabajo que hoy pongo al servicio del pueblo de Venezuela. No son 2 años, tenemos 26 años en un trabajo que venimos realizando, que con escollos, que con muchos problemas, muchos inconvenientes, pudimos lograr, y hablo en pasado porque estoy completamente seguro que el presente de ese futuro que estamos esperando va a ser muy pronto. De manera tal de que eso es lo que yo pienso, fue realmente galardonada no solamente ella, sino todo un pueblo que quiere cambiar, que quiere libertad, que quiere democracia, que no quiere más presos políticos y que quiere hacer de Venezuela el mejor de los países. Para cerrar, vamos a hacer las palabras finales, lo más breve que se pueda. Jessica, gracias por estar aquí. Tus palabras finales, ya para cerrar el programa. Bueno, rapidito, porque ya Ismael dijo que estaba apurado. Ismael, un gustazo conocerte desde muchacha, te he visto siempre aquí en la lucha y en la pelea, aunque sabemos, o sea, porque estoy viendo aquí comentarios, y quiero hacer un comentario rapidito sobre eso, una reflexión, porque hay gente diciendo, no, porque venía del chavismo. Señores, hay gente que se suponía que estuvo toda la vida en el chavismo y nos traicionó.
Y hay gente como Ismael que estuvo allá y se pasó del lado de la verdad cuando se dio cuenta que aquello no era lo correcto. Richard, mucho gusto también. Yo quisiera responder esto por Ismael. Mire, yo conozco a Ismael hace muchos años. Ismael, antes de pertenecer al chavismo, ya estaba trabajando en La Victoria, trabajando por el pueblo, trabajando por la gente, pertenecía al movimiento al socialismo. Pero es que antes también, porque su familia viene de abajo, viene desde el origen más humilde que pueda haber, y trabajaba, era en beneficio de la sociedad venezolana. Aquí nadie puede venir con cuentos. Yo fui a DECO, pero fui a DECO en los mejores momentos de Acción Democrática, cuando la gente trabajaba y se sudaba, y eso a mí no me da pena decirlo. Y bueno, después Ismael estuvo con el chavismo, pero bueno, ¿cuál es el problema? ¿Nosotros vamos a hacer igual que ellos? No, yo reconozco el trabajo de Ismael García, y por eso me paré, Jessica. Y bueno, aquí estamos. Yo también quiero decir algo porque no quiero que se confunda. Yo también, por eso estoy aquí. No, yo lo sé. Ha sido un placer, sido un placer conocerlo, porque yo seguí su trabajo, yo he visto las denuncias que él ha hecho en contra del gobierno. Yo sé lo que el señor Ismael ha hecho. Lo que lo quieres dejar de reflexión. Mira, Jessica, hay que tener claro algo. En Venezuela, yo lo dije varias veces en esta entrevista esta noche, hacía falta un cambio. Era necesario. Por ejemplo, la reelección no solamente fue Chávez. Cuando Carlos Andrés Pérez se reeligió, allá habían líderes como Ledesma, como Claudio Fermín. Para mí, bueno, Ledesma hubiese sido el presidente y en Venezuela no hubiese pasado lo que pasó. También en Copey, el cuadro de relevo era Eduardo Fernández y Caldera lo taponeó. O sea, esos viejos dirigentes de la Cuarta República fueron cerrando un camino de aspiraciones que el pueblo tenía. Vino Chávez y se aprobó una constitución. Esa constitución es un proyecto de país. Cuando ellos se salieron de la constitución, nos enfrentamos y fueron derrotados en el año 2007. Entonces, decía hace en el programa que Einstein decía que solo los imbéciles no cambian de opinión. Decía que nadie se casa para que le monten cacho. O sea, si te montan cacho te divorcia, pues bueno, nadie monta una bodega en un barrio para que entonces sigues mal y vas a quebrar y sigues ahí. Tienes que salirte de ahí y buscar un sitio. Pero un país es mucho más que eso. Y ese país en el que yo creo, como cree Richard, porque independientemente de que hayamos estado en partidos distintos, conozco a Richard de toda su vida, su mamá. A Richard se le murió su mamá y no pudo estar en el velorio. Y yo sé lo que eso significó. A mí también me pasó lo mismo. Fuimos compañeros, hermanos de muchas cosas, aun cuando estábamos en trincheras distintas, porque la democracia es así, porque nos permite ser distintos. Y ese país demócrata, incluyente, plural, diverso, lo vamos a hacer de nuevo. No es para nosotros, es para que los jóvenes que vienen después de nosotros vuelvan a rescatar. Y cuando haya pasado el tiempo y la gente mire por el retrovisor de la historia, diga, eso que nos pasó nunca jamás nos puede volver a pasar. Por eso yo les decía que Boris no es un problema de que en Venezuela hay gente de izquierda, pues no son de izquierda, son criminales, son malandros y son ladrones. Boris es un tipo serio, es presidente del Partido Socialista de Chile. Bueno, resulta que el tipo está juzgando a Diosdado por criminal por el teniente Ojeda. Lula no está con ellos, no ha salido a dar el pecho como Petro. Petro es otra vaina, ¿no? Petro fue un guerrillero que mató gente y cosas de esas. El caso también del viejo Pepe Mujica. ¿Quién puede cuestionar que el viejo Pepe Mujica llegó a expropiar? No vale. El viejo Pepe Mujica en la cárcel donde tuvo 13 años, allí se construyó el centro comercial más famoso del Uruguay. De tal manera que la política es dinámica y cambiante. El asunto es que los que estamos en ella nos mantengamos en la dirección siempre de estar del lado de la justicia social, de los cambios, y de que el mercado, como lo dije en el programa, debe existir, pero también debe existir la sociedad. El mercado no puede imponerle a la sociedad cosas, ni la sociedad, que es lo que ellos han pretendido, puede arrasar con el mercado, que fue lo que hicieron en Venezuela. Así que bueno, yo sé que están apuraditos. Yo quiero hacerle una pregunta, solo una breve pregunta en la amable respuesta al diputado Richard Blanco. Comentan abajo que hay que darle paso a la juventud. Recordemos que Hugo Chávez fue presidente, no me acuerdo qué edad tenía, pero qué tan importante es que los jóvenes ahora con una sociedad tan dispersa, porque no hay una sociedad unida como tal. O sea, si fueran unidos hace rato hubiéramos salido de esta narcodictadura. Entonces, qué tan importante es darle paso a esta nueva generación
difusa, que aún ha vivido y va a quedar con las huellas de este socialismo, de esta narcodictadura en Venezuela y en América Latina. Diputado Richard Blanco, breve. Muy importante, muy importante. Ahora, tampoco pensemos que esto es un problema generacional. Ali Khan, ustedes se acuerdan que animó hasta sus últimos días y no hubo nadie mejor que Ali Khan en el hipódromo La Rinconada. Y cuando quisimos tener políticos nuevos, bueno, recordemos a Freddy Bernal, recordemos a Diosdado Cabello, recordemos a este señor que hoy es terrorista designado, nombrado por los Estados Unidos, como lo es Nicolás Maduro, a Iris Varela, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no se trata de ser joven o ser viejo, se trata de tener aptitud, se trata de ser los mejores para reconstruir una patria que nos la están dejando en el subsuelo. Totalmente. Gracias. Diputado Richard, palabras finales y palabras finales también del diputado Ismael García. No sin antes invitarlos el día de mañana, no sin antes invitarlos el día de mañana a las 2 de la tarde, hora Venezuela, entrevista con el ex agente de inteligencia colombiano, Fabián Di Costa. Esperamos que nos puedan compartir. Diputado Richard Blanco, palabras finales. Bueno, la democracia, como lo decía Winston Churchill, tiene problemas, pero es perfectible. Vayamos hacia un modelo de fortalecer la democracia que todos sabemos es un modo de hacer política importante. No pensemos más nunca en presos de conciencia, porque en la democracia, aparte del voto, que es fundamental, aparte de tener partidos políticos que son necesarios pero bien constituidos, también es muy, pero muy importante la posibilidad de no ser presos de conciencia. Nosotros necesitamos tener a los mejores mujeres y mejores hombres gobernando el país, administrando la hacienda pública para hacer mejores obras, mejores servicios, para darle mejor calidad de vida al pueblo de Venezuela. Mira, Richard Ismael García, sus palabras finales. Sí, Richard y yo tenemos un amigo común que se llama Antonio Ledesma. Y ese es un joven infatigable, que ese es incansable, ¿vale? ¿Entiendes? Bueno, entonces yo, a partir de lo que una vez leí de Pablo Neruda, decía: la juventud es el tiempo que tenemos por vivir. Así es que hoy es que tenemos más fuerza que nunca. Por supuesto que ese país tenemos que entregárselo a las nuevas generaciones, pero un país distinto al que tenemos. Un gran abrazo y gracias por la invitación. Por aquí hay una persona que quiere saludarlo brevemente. Tengo fe. Muy buenas tardes, Richard Blanco. ¿Cómo está? Ismael García. Hola. ¿Cómo está, Jessica? Buenas tardes. Le hablo de la Asociación Civil Venezuela. Estoy dentro de Venezuela, participo en los comanditos y hoy estamos de celebración a 2 años de nosotros tener la participación como tal de lo que se llamó a la apertura de la liberación y abrir los ojos a la ciudadanía venezolana, que fueron todas estas firmas que se dieron el 22 de este mes. Ya estamos a 2 años. Sí saben de qué le estoy hablando, ¿no? Y hoy tuvimos un acto con María Corina y con el presidente de la República y con mucha gente del mundo. No sé por qué no estuviste a lo mejor en el acto. Y por supuesto, hoy estamos... Nosotros tenemos space porque recuerden que somos muchos, somos 88,000 comanditos. Sí. Y realmente somos la juventud del relevo y como tales, los invito también a que vayan al canal de Hasta el Final Lo Tengo Fe, discúlpame sentimiento, porque hay una cantidad de jóvenes que estamos a la par y que queremos, y estamos en todo esto. Yo estaba en mi trabajo y muchos muchachos me pasaron el space de sentimiento, el canal, el link, para que estuviera por acá en representación de la sociedad civil. Y sabemos que hay una juventud de relevo, que todos queremos participar en esa Venezuela, tierra de gracia, en esa Venezuela que todos esperamos, en esa Venezuela que cada uno hemos participado, porque todos los que estamos acá somos importantes, todos los que estamos acá queremos una Venezuela en libertad. Y de verdad que muchísimas gracias por estos espacios que nos hacen ver a cada uno en la posición que vamos a tener cada uno en nuestro país. ¿Ok? Es una situación realmente que no podemos
a ninguno sacarlo porque todos no son, ninguno somos aquí artistas de relleno, todos somos artistas principales. Como nos dijo nuestra líder María Corina Machado, tenemos un presidente electo con el más del 70% dentro de Venezuela, con el 7.422.000 votantes, y que esos son los que realmente estamos día a día dando la batalla cultural por medio de estas pantallas, y los que están presos políticos y los que están dentro de ese foro penal. Y todavía hay niños desde el 29 de julio del 2024 colocados dentro de esas cárceles comunes y dentro de esas partes donde los tienen asediados. De verdad, le doy muchísimas gracias a Sentimiento, gracias por este espacio, Sentimiento, que a pesar de ser un connacional peruano, siempre ha estado de la mano con nosotros desde el día 1. Sí, mi reconocimiento para él y para cada uno de ustedes, pero recordemos que hay una juventud de relevo que quiere trabajar, una juventud muy preparada, que está en el exilio, pero siempre al pendiente y su corazón dentro de nuestro país. Y un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Bendiciones. Muchísimas gracias. Gracias, Sentimiento, y gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Tengo Fe. Gracias, Jessica. Gracias, diputado Ismael García, por aceptar la invitación. Diputado Richard Blanco, a ver si le vuelvo a escribir por el interno para programar. Ahorita lo reviso, seguro, Sentimiento. Gracias a todos los que participaron aquí. Dios mediante, nos despedimos. Sentimiento Llanero. La entrevista se despide hasta una próxima oportunidad. Y me despido siempre emulando esta frase del glorioso himno de la República de Venezuela: Gloria, gloria al bravo pueblo. Viva Venezuela libre. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad.